En la pantalla de la nave, todo parecía tranquilo. Pero, en Marte, un error mínimo puede matar a una ciudad entera. Y ese es el detalle que cambia todo. No se trata solo de llegar. Se trata de sobrevivir cuando la Tierra ya no pueda sostenerte. Porque en el año 2050 podría levantarse allí una ciudad. No una base pequeña. Una ciudad de verdad. El primer hogar humano lejos del refugio terrestre. Y para construirla no bastarán cohetes enormes ni promesas grandilocuentes. Hará falta algo mucho más frío. Una máquina capaz de funcionar sin ayuda. Imagínelo por un momento. Un paisaje rojo, silencioso, roto por el viento. Un cielo delgado como una herida. Y, en medio de esa nada, luces encendiéndose dentro de cúpulas de metal. Eso es lo que se pretende levantar. No un campamento. Un segundo planeta habitado. La diferencia con una base lunar es brutal. En la Luna, si algo falla, aún estás relativamente cerca. Un viaje de regreso puede medirse en horas. En Marte no. Allí hablamos de meses. Y aunque en el futuro aparezcan motores más rápidos, el trayecto seguirá siendo larguísimo. Demasiado para depender de envíos constantes. Eso obliga a una regla despiadada: Marte tendrá que valerse por sí mismo. No habrá camiones de emergencia saliendo de la Tierra cada vez que falte algo. No habrá almacenes infinitos esperando detrás del cielo. Todo lo que los colonos usen tendrá que salir del propio planeta. Agua. Aire. Materiales. Energía. Refugio. Hasta la comida, con el tiempo. Y aquí empieza el verdadero misterio. Porque Marte no tiene mucho que ofrecer a primera vista. Es frío como una tumba. Más seco que el desierto más cruel. Y su atmósfera es tan delgada que no protege casi nada. Ni del frío. Ni de la radiación. Ni del vacío que aprieta desde arriba como una mano invisible. Piense en eso. No es solo un lugar hostil. Es un lugar donde el cuerpo humano se descompone casi al instante si queda expuesto. Sin traje, el aire de tus pulmones no te salva. La humedad de tu piel te traiciona. El propio cuerpo empieza a perder la batalla en segundos. Es un sitio donde respirar no basta. Hay que pelear contra todo. Y sin embargo, ese mundo ya está en la mesa de diseño. La compañía SpaceX quiere enviar las primeras naves con robots a bordo. No hombres primero. Robots. Creados para pisar antes que nadie, trabajar antes que nadie y fracasar antes que nadie si hace falta. Porque en Marte no se improvisa con carne humana. Visualice esto con claridad. Una nave aterrizando en una planicie roja. La compuerta abre. Y en vez de colonos, salen figuras mecánicas, rectas, pesadas, con movimientos precisos. No sienten el viento. No temen la soledad. Solo trabajan. Esos primeros pasos no construirán una ciudad completa, pero sí el suelo sobre el que esa ciudad podría nacer. La idea más ambiciosa es esta: que los robots preparen el terreno para los humanos. Que excaven, que instalen sistemas, que levanten estructuras básicas, que encuentren agua donde otros solo verían polvo. Y para eso hay un nombre que ya está ligado a ese futuro: Optimus. Es un robot con forma humana, diseñado para hacer tareas que hoy hacen las personas. Cargar, mover, ensamblar, limpiar. Lo que hoy parece una herramienta doméstica, mañana podría ser el obrero silencioso de Marte. Y eso no es casualidad. Las tecnologías que se están afinando ahora son, en realidad, piezas del mismo rompecabezas. Pero la gran pregunta sigue ahí, clavada como una astilla. ¿Cómo se construye una ciudad en un lugar donde casi nada puede sobrevivir? La respuesta es brutalmente simple: convirtiendo Marte en una fábrica. No una fábrica de coches. Una fábrica de vida. Los primeros robots no estarían allí para decorar la escena. Estarían para sacar agua, procesarla y convertirla en algo utilizable. Estarían para levantar depósitos, tuberías, refugios, estaciones de energía. Estarían para preparar el terreno antes de que llegue el primer ser humano.
Porque enviar personas a un lugar así sin infraestructura sería condenarlas. Y Marte no perdona. Es más frío que la Antártida. Más seco que el Sáhara. Y además recibe tormentas de polvo que pueden tragarse el horizonte entero. Tormentas capaces de envolver todo el planeta. Tormentas donde la luz se vuelve débil, amarilla, casi enferma. Imagine caminar y no ver más que una pared rojiza moviéndose alrededor de usted. No hay refugio natural. No hay aire amable. No hay margen. Hasta la violencia del lugar parece antigua. Por eso el agua se vuelve la pieza central de todo. No porque suene importante. Porque lo es de verdad. Sin agua no hay bebida, no hay agricultura, no hay combustible, no hay expansión. Es el corazón del proyecto. Y los estudios apuntan a que existen reservas de hielo bajo ciertas regiones marcianas. Eso convierte al planeta en algo más que una roca muerta. Lo convierte en una mina de posibilidades. Pero extraer agua allí no será tan fácil como clavar una pica y sacar un bloque azul. Habrá que encontrarla, perforarla, derretirla, filtrarla y guardarla. Habrá que crear estaciones que funcionen sin descanso. Y habrá que hacerlo antes de que llegue la gente. Porque cuando los humanos aterricen, ya deberán tener algo mucho más valioso que una promesa, deberán tener una casa que respire. Aquí entra el siguiente nivel del plan. Primero llegan unas pocas naves. Luego, si todo sale bien, llega un verdadero flujo de carga. Módulos de aterrizaje. Equipos. Estructuras. Partes de lo que después serán calles, depósitos, laboratorios y refugios. La primera misión no busca gloria. Busca que una nave no se estrelle. Eso solo. Lo demás vendrá después. Escuche bien esto. El éxito inicial no sería levantar la ciudad. Sería simplemente no morir en el intento. Y aún así, incluso si una nave aterriza limpia, sin romperse, su trabajo apenas empieza. Tendrá que soltar robots, herramientas y sistemas básicos. Tendrá que empezar una obra que no verá el final. Porque durante un tiempo, esos robots serán los únicos habitantes del lugar. Piense en el silencio de esa fase. No hay voces humanas. No hay celebraciones. Solo motores, brazos mecánicos y polvo levantándose bajo luces blancas. Eso es lo que podría preceder a la gran llegada. 2 años después, si el plan avanza, vendría la siguiente ola. Ya no unas pocas máquinas. Ya no una prueba aislada. Hablamos de una flotilla completa de naves cargadas con toneladas de infraestructura. Materiales suficientes para que el lugar deje de parecer un campamento y empiece a parecer una ciudad de nacimiento. Pero una ciudad no se define solo por sus muros. Se define por el agua que bebe. Por el aire que respira. Por la energía que mantiene encendidas sus noches. Y ahí aparece otra pieza crítica. Si usted está viendo esto distraído en su salón, piense solo en una cosa: en Marte, cada litro cuenta como si fuera oro líquido. No pueden traer agua sin parar desde la Tierra. Sería demasiado pesado, demasiado caro y demasiado lento. Por eso el proyecto depende de reciclarlo todo. Cada gota tendrá que pasar por sistemas de purificación. Cada residuo tendrá que volver al circuito. Lo que hoy suena incómodo, mañana será la diferencia entre una colonia viva y un cementerio de metal. Y todavía falta lo más duro. Porque una cosa es reciclar. Otra muy distinta es hacerlo en un planeta donde ningún error recibe segundas oportunidades. Hasta ahora, todo apunta a una sola verdad incómoda: la ciudad de Marte no se construirá con heroísmo. Se construirá con disciplina. Con máquinas. Con paciencia. Y con la capacidad de vivir sin el abrazo de la Tierra. Mire de nuevo esa imagen inicial. La nave sola sobre la arena roja. La escotilla abierta. El polvo quieto. Y, por primera vez, una estructura humana intentando echar raíces en un mundo donde nada debería crecer. Ese es el comienzo real. Y apenas hemos llegado al borde de lo que esa ciudad necesitará para existir. Lo primero que enseña el agua es que no sirve solo para apagar la sed. Si la separas con cuidado,
aparecen dos piezas escondidas, oxígeno e hidrógeno. Y ahí empieza lo verdaderamente importante. Porque en Marte, esa misma operación no solo daría agua potable. También daría aire para respirar y material para fabricar combustible. Imagínelo un momento. Un robot abre una capa de hielo bajo el suelo rojo. La máquina muerde la tierra, recoge el frío, y de ese bloque duro sale la vida en bruto. De ahí puede salir el oxígeno que llenará un refugio. Y de ahí también puede salir el hidrógeno, que no se come, pero vale oro para un cohete. Esto es lo que vuelve tan seria toda esta historia. No se trata solo de llegar. Se trata de poder quedarse. Y aquí aparece el primer gran problema. Ir a Marte puede ser, en la práctica, un viaje de ida. Al menos al principio. Porque mientras no exista una ciudad grande, con depósitos, talleres y estructuras permanentes, la gente no va a querer vivir allí para siempre. Querrán volver. Querrán cruzar otra vez el vacío y mirar la Tierra desde lejos. Pero el combustible pesa muchísimo. Llevar suficiente para aterrizar ya es difícil. Llevar además el necesario para despegar de nuevo, todavía más. Piense en un camión de carga, pero en versión espacial. Cada litro cuenta. Cada kilo cuesta. Y si todo ese combustible tiene que salir desde aquí, desde la Tierra, el plan se vuelve frágil desde el principio. Por eso el segundo gran trabajo de los robots no es levantar casas. Es levantar una fábrica de combustible. Esa es la pieza que cambia todo. Sin ella, Marte sigue siendo una visita. Con ella, empieza a aparecer un lugar donde la gente puede regresar. El tipo de combustible también importa. Existen cohetes que usan hidrógeno puro, pero no es la opción favorita. El hidrógeno es escurridizo. Se comporta como un fantasma químico. Se fuga, se complica, y cuesta muchísimo mantenerlo controlado porque es el elemento más ligero del universo. Se escapa donde otros materiales aguantan. Se vuelve difícil de guardar. Difícil de manejar. Difícil de confiar. Por eso la elección de metano tiene tanto sentido. El metano es, en esencia, hidrógeno con un pequeño ancla de carbono. Un átomo de carbono por cada 4 de hidrógeno. Y ese carbono hace algo decisivo, le da estabilidad a la mezcla, le da peso, le da orden. En vez de una sustancia que quiere huir, obtienes otra que puede almacenarse y usarse con mucho más control. Así se simplifica el combustible del futuro. Ahora imagine el aire marciano. No como lo vemos en las películas, sino como es de verdad. Delgado, pálido, casi inexistente. Pero ahí hay algo útil. Hay dióxido de carbono. Mucho. Y eso significa que una máquina adecuada puede arrancarle carbono al aire, átomo por átomo, y usarlo como materia prima. En otras palabras, la atmósfera de Marte, por tenue que sea, no está vacía. Está llena de posibilidades ocultas. Ese carbono, unido al hidrógeno obtenido del agua, puede convertirse en metano. Y el proceso deja otro regalo, oxígeno. Otra vez, la misma lógica. Un recurso sirve para respirar y para volver a casa. Esa es la clase de circularidad que hace viable una colonia. Nada entra sin propósito. Nada sale sin dejar algo útil atrás. Pero para que esa cadena funcione, hace falta algo más brutal y menos elegante, minería. Porque el agua no va a estar esperando en la superficie, en un charco rojo, como si Marte quisiera regalarla. El hielo útil está enterrado. Hay que sacarlo. Hay que romper suelo, mover piedras, arrancar capas duras de terreno helado. Y eso exige maquinaria pesada. No una máquina de exhibición. Una máquina que trabaje sin descanso. Aquí conviene detenerse y mirar el paisaje correcto. Visualice una llanura roja al atardecer. El cielo se apaga poco a poco. Un brazo mecánico se hunde en la tierra, saca polvo, vibra, y deja ver una veta blanquecina bajo la costra oscura. Eso es el tesoro. No brilla. No canta. Pero sostiene toda la colonia. Y aquí entra una idea que parece secundaria, pero no lo es.
La misma tecnología pensada para excavar túneles aquí abajo puede reducirse y adaptarse allí arriba. No haría falta una enorme máquina de perforación como las de la Tierra. En Marte, una versión más pequeña, más dura, más práctica, podría abrir espacio, extraer recursos y mantener viva la cadena de producción. Primero sacar. Luego separar. Después transformar. Así nace una base real. Lo que sobra de esa minería tampoco se desperdicia. La tierra removida y las piedras trituradas pueden convertirse en una especie de pavimento. Material de base para caminos, zonas de aterrizaje y superficies duras donde moverse sin hundirse en polvo. Esa imagen es importante. Porque una colonia no empieza como una ciudad elegante. Empieza como un lugar donde los pies, las ruedas y las patas robóticas pueden dejar de hundirse en el suelo. Y entonces, poco a poco, el calendario empieza a parecer posible. 2 años después de la primera llegada robótica a gran escala, ya no hablamos de explorar. Hablamos de preparar la llegada humana. Eso podría ocurrir en torno a 2030. Es una fecha ambiciosa, sí. Pero el optimismo, cuando está amarrado a ingeniería y no a fantasía, empieza a sonar distinto. Ahora cambie la escena. Imagine una flota enorme de naves descendiendo sobre Marte. 100 módulos de aterrizaje. 100 descensos. 100 golpes de metal y fuego contra el silencio rojo. Cada uno cargado con toneladas de equipo, estructuras y herramientas. Ese no sería el momento de la conquista. Sería el momento de la instalación. El comienzo del verdadero trabajo. Y ahí surgen 2 obras nuevas, inevitables. La primera es una central eléctrica. Hasta entonces, los robots solo necesitaban energía para recargar baterías. Unas cuantas placas solares bastaban. Pero cuando llegan personas, todo cambia. Ya no hace falta solo mover una máquina. Hay que mantener pulmones, temperatura, presión y agua. Hay que sostener la vida cada segundo. Marte, además, comparte algo incómodo con la Tierra. El día dura casi lo mismo. Eso significa noches reales. No una penumbra breve. No un instante. Oscuridad completa durante largas horas. Y en esa oscuridad, los paneles solares no producen nada. Así que la energía del día tiene que guardarse en grandes baterías. Vea esto con claridad, el sol se va, y el refugio sigue respirando gracias a una reserva silenciosa de electricidad. Por eso tienen tanto sentido esos enormes sistemas de almacenamiento de energía que se fabrican hoy. Son bloques pesados, compactos, casi como cofres modernos. Dentro de un Starship caben varios. Y con uno solo se puede alimentar una pequeña ciudad durante un rato. No para siempre. Pero sí lo suficiente para pasar la noche. Eso cambia el tono entero de la misión. Ya no es un gesto heroico. Es infraestructura. La segunda obra es todavía más humana. Son las viviendas. Porque llegar a Marte dentro de un enorme módulo de aterrizaje puede servir como refugio temporal, incluso durante bastante tiempo. Ese aparato gigantesco puede proteger a la gente mientras afuera todo sigue siendo hostil. Pero no es una casa de verdad. Es alto, estrecho y vertical. Para entrar o salir, dependes de un elevador. Todo allí tiene el sabor de algo provisional. Y eso nos lleva a la siguiente imagen. Personas y robots trabajando codo a codo, no para sobrevivir unas horas, sino para levantar el primer hogar estable. No una cápsula. No un campamento. Un lugar que empiece a parecerse a un asentamiento de verdad. Mucha gente imagina primero una gran cúpula de vidrio. Es una idea poderosa. Brilla en la mente como una ciudad del futuro. Pero para los primeros pasos es demasiado complicada. Demasiado delicada. Demasiado ambiciosa. En la Tierra casi no levantamos estructuras así, y eso ya dice bastante. Antes de construir un sueño, hay que construir algo que no se rompa con el primer viento ni con la primera noche de frío. Mire ahora ese ejemplo real que sirve de referencia. Un gran jardín cubierto en Singapur tiene un espacio interior enorme, casi como una catedral vegetal moderna. La estructura pesa miles de toneladas.
Traducido a la escala marciana, eso exigiría cientos de cargas de un vehículo como Starship solo para levantar un solo domo. Solo uno. Y aún así, ese sería apenas el principio. Porque en Marte no basta con cubrir un espacio. Hay que proteger una vida entera. Así se ve el problema desde dentro. No es solo llegar al planeta rojo. Es convertir un mundo vacío en un lugar donde el oxígeno siga fluyendo cuando se oculte el sol. Y eso, por sí solo, ya cambia por completo la forma de mirar Marte. El techo de hielo brillaba bajo una luz pálida, como si el propio Marte respirara detrás de él. Dentro, el aire sería cálido. Afuera, el mundo seguiría congelado hasta el hueso. Y ahí estaba la idea más extraña de todas, usar el agua no solo para vivir, sino para defenderse. Porque el hielo no es solo frío. También es un escudo. Bloquea parte de esa lluvia invisible que cae del sol y que, en Marte, puede ser una sentencia. Piense en un iglú. No como una casa de juguete, sino como una lección antigua. El hielo atrapa el calor. Lo guarda. Lo devuelve. En Marte, esa misma cualidad podría salvar vidas. El plan empieza con una pieza inflable, redonda, como un gran anillo dormido sobre la arena. Sobre esa base se levanta una estructura firme, una forma exterior que marca la silueta del refugio. Luego llegan los robots. No soldados. No obreros de carne. Máquinas solas, avanzando sobre polvo rojo, llenando la cúpula con hielo sacado del propio suelo marciano. Mírelo en su mente, una cáscara transparente creciendo poco a poco, capa tras capa, hasta convertirse en hogar. Ese hielo tendría otra ventaja. Dejaría pasar la luz. No una claridad agresiva, sino una luz suave, suficiente para distinguir el día del descanso. Y eso, en un lugar donde todo empuja al aislamiento, importa más de lo que parece. Un ser humano sin sol se rompe por dentro. El sueño se desordena. El ánimo cae. La mente empieza a cerrarse sobre sí misma. Una cúpula de hielo podría dar techo, defensa y también algo parecido a una mañana. Pero no bastaría para todo. Una ciudad no vive solo de casas bonitas. Necesita laboratorios, almacenes, talleres, espacios que cambian con el tiempo. Necesita estructuras más versátiles. Y ahí aparece el siguiente problema: si ya llevamos un módulo inflable desde la Tierra, ¿con qué lo cubrimos para que aguante años, golpes, tormentas de polvo y el peso de una colonia entera? La respuesta vuelve a la regla más dura de todas. Usar lo que ya está allí. En Marte habrá roca. Mucha. Y cada trozo extraído para llegar al hielo dejará detrás montones de material suelto, piedra quebrada, polvo, restos sin gloria. No son basura. Son futuro. Se puede imaginar a una máquina apartando capas del suelo, mientras detrás queda una veta abierta y oscura, como una herida en el planeta. Ese material, bien tratado, podría convertirse en la piel rígida de una construcción. Pero piedra suelta no basta. Hace falta algo que la una. Algo que la convierta en masa sólida. Como una mezcla espesa que, al secarse, se vuelve muro. Y aquí entra una idea que suena casi ofensiva por lo simple que es: aprovechar los desechos humanos. Sí. Lo que el cuerpo elimina también puede servir para edificar. A esto se le llama biohormigón, o a veces astrohormigón. El nombre cambia. La realidad es la misma. Líquidos biológicos como la orina, el sudor o incluso la sangre, en ciertas pruebas, pueden ayudar a formar un material resistente. En un laboratorio de Manchester, esa posibilidad ya se puso a prueba. No es una fantasía de alquimista. Es una línea de trabajo real. Y aquí conviene imaginar la escena con claridad. Un recipiente metálico. Una mezcla terrosa. Un olor áspero. Un técnico observando cómo algo tan humilde como un residuo humano empieza a actuar como pegamento. Suena grotesco. Lo es. Pero también es práctico. En Marte, lo práctico manda. La orina, además, ya tiene otro valor conocido: puede procesarse para obtener agua potable. Pero al filtrarla, queda un resto. Urea.
Ese subproducto, que aquí sonaría a desperdicio, allí puede convertirse en aliado. Mezclado con el suelo marciano, ayuda a crear un material más duro, más compacto, más útil para levantar paredes y estructuras. No hablamos de lujo. Hablamos de resistencia. Y esto tiene un eco antiguo. Los viejos albañiles medievales, según algunas reconstrucciones históricas, añadían sangre animal al mortero. No por superstición solamente. Buscaban dureza. Buscaban que el muro aguantara. Nada de esto, en el fondo, es nuevo. La necesidad siempre empuja a la misma clase de ingenio. Ahora bien, si quiere entender de verdad el desafío marciano, mire más allá del techo y las paredes. Mire la mesa. Mire el plato. Porque una ciudad que no puede alimentarse está condenada, aunque tenga cúpulas perfectas y energía suficiente. Y aquí el problema se vuelve más cruel. En la tierra, cultivar ya es una batalla. Hace falta paciencia, agua, temperatura, cuidado constante. En Marte, todo eso se vuelve una lucha contra un suelo envenenado. La superficie está cargada de percloratos, compuestos que bloquean el crecimiento de las plantas. Piense en tierra fértil cubierta por una capa invisible de sal tóxica. Usted siembra. Usted riega. Y la semilla no responde. Eso obliga a elegir entre dos caminos, y los dos son pesados. El primero es llevar tierra desde la tierra. Pero cargar suficiente suelo para alimentar a una colonia grande sería absurdo. Sería como intentar llenar un estadio con sacos en una sola nave. El segundo camino es más duro, pero más inteligente, crear una industria en Marte dedicada a limpiar ese suelo, tratarlo y devolverle la vida. Ese sería otro corazón de la colonia. No visible desde lejos, pero esencial. Un lugar donde la tierra muerta deje de serlo. Un lugar donde el planeta sea forzado, poco a poco, a aceptar raíces. Y entonces aparece otra vez el cuerpo humano. Otra vez los desechos. Porque si la orina puede ayudar a fabricar cemento, la materia fecal, tratada de la forma correcta, puede servir como fertilizante. No es elegante. Nunca lo fue. Pero puede alimentar cultivos y devolver nutrientes al sistema. En una ciudad aislada, todo lo que sale del cuerpo debe volver al ciclo de alguna manera. Nada se puede desperdiciar. Nada. Piénselo un momento. Aire reciclado. Agua reciclada. Calor reciclado. Paredes levantadas con restos del planeta y del propio hombre. Hasta el excremento convertido en alimento para el campo. Eso es una colonia autosuficiente. No una bandera plantada en rojo. Una máquina viva que se sostiene a sí misma. Y aquí está la verdad más dura de todas, cada uno de esos pasos parece pequeño cuando se lo mira por separado. Un domo de hielo. Un módulo inflable. Un pegamento hecho con residuos. Suelo limpio. Fertilizante. Pero juntos forman algo enorme. Forman la posibilidad de vivir sin pedir permiso a la tierra. Eso es lo que está en juego. No se trata solo de instalar gente en otro mundo. Se trata de romper la dependencia. De construir un lugar donde la vida continúe aunque el planeta de origen quede atrás. Y para eso no hacen falta milagros. Hace falta aceptar una verdad incómoda. En Marte, la civilización no empezará con mármol ni con acero brillante. Empezará con hielo, polvo, orina, sudor y paciencia. Mire esa imagen final. Una cúpula transparente bajo el cielo rojo. Dentro, una luz suave. Afuera, la noche marciana cayendo como una losa fría. Y en el centro de todo, una colonia que ya no espera ayuda. Una colonia que aprende a morder el suelo, a extraerle agua, a convertir sus restos en refugio, y sus residuos en pan. Ese es el primer paso. Y sobre Marte, el primer paso siempre suena como algo que se rompe.